Bueno, mis hermanos, vamos a empezar. Quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a escuchar una canción. Vamos cada una de nosotras a escuchar qué dice esta canción y recordar lo que nos dice, lo que nos ha enseñado el libro, de que nuestros hijos son ese regalo, esa bendición, que podamos recordar, las hermanas que ya tienen sus hijos lejos, que recuerden cómo era ese tiempo cuando ellos estaban en casa y que si los tienen lejos, pues que nos dice la palabra que expresemos ese amor, ¿sí? Que el tiempo pues no es tan largo, ¿no? El tiempo es corto, entonces que expresemos ese amor. Entonces las que tengan sus hijos lejos, que les den una muestra de amor. ¿Listo, mis hermanas? Ya les Amén. comparto y por favor hagamos ese ejercicio. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido, ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir, que me asusta cómo el mundo vive el día de hoy, y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Siempre será mi pequeña, como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me fallarás. Ojalá pudiera pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Por favor, no crezcas más.
Bienvenidas, hermanas, las que se van conectando. No sé si las hermanas se pudieron trasladar a ese momento donde sus hijos eran pequeños, Sí. donde tal vez pensaban que sus hijos no iban a crecer, donde las estresaban con la bulla. Sí, vemos que el tiempo pasa demasiado rápido. Ujú. Entonces, para ir retomando lo que vimos con la hermana Suri, quisiera que recordáramos un poco lo que hablamos el martes pasado. Y como decía esta canción, los hijos son, el Señor ve, tiene esa perspectiva de los hijos, ¿no? Que son ese regalo. Ujú. Y que nosotros a veces, como decía la canción, no merecemos ese regalo tan grande que el Señor nos dio. Vemos que la sociedad, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve los hijos hoy en día? Sí. Como una carga. Como Sí, un más estorbo. adelante. Eso, aquí, ahorita más adelante vamos a ver como ese paralelo de cómo lo ve el Señor y cómo lo ve la sociedad. Entonces, yo le quiero preguntar a las hermanas que ya tienen sus hijos, que ya salieron de su hogar. Por ejemplo, la hermana Rosalba. No sé si con esa ocasión recordó algo de algún desafío que la hermana tuvo en algún momento con sus hijos, o no sé si en este momento también tenga algún desafío, pero no sé qué se puede acordar, mi hermana Rosalba, de algún desafío que tuvo con sus hijos. Bueno, hermanos. Bueno, así son pocos. No vamos a enumerarlos tantos. Un desafío que yo tuve y fue fuerte para mí, y mi hija lo sabe, cuando ella entró a la universidad. El primer semestre de mi hija fue muy bien, muy juiciosa, muy tranquila, pero a partir del segundo semestre, para mí fue muy duro. Lágrimas, oración. Pero bueno, ahora bendigo a Dios porque ahora ella es madre y ahora sí ya me entiende. Ahora le está tocando sí, claro, ahora le está tocando, y gracias a Dios su niña, su señorita no fue como fue mi hija. Con Cristian también hubo momentos difíciles también de lágrimas, pero lo más bonito es que uno tenía a quien acudir y orar, clamar a Dios, y ahora de grandes mis hijos, yo solo bendigo a Dios, lo alabo y le digo, Señor, gracias porque en tu misericordia, en tu bondad, guardaste a mis hijitos de haberse quedado de pronto en alguna problemática de la vida, pero por gracia de Dios, ahí van. Gracias, hermana. ¿Y cómo ve la perspectiva que hay en el mundo actual acerca de los hijos? No, ahorita es difícil, hermana, muy difícil. Uno ve cómo los muchachos no respetan a sus padres, esa rebeldía. Muy difícil la veo ahorita. Y si los padres cristianos no se cogen de Dios, aún los mismos hijos por ser hijos de nosotros, si no nos cogemos de Dios, se nos salen de las manos. Entonces la veo muy difícil ahorita, pero no imposible, ¿no? Amén, hermana, gracias. No sé si la hermana Clara nos ayuda con esta pregunta. ¿Qué desafíos su merced tuvo con sus hijos? Creo que la universidad es la que más nos marca, ¿no? Ellos, porque ya empiezan a salirse un poco de nuestras manos. En el colegio, pues los tenemos como un poquito más cerca a nosotros, más controlados, pero ya la universidad es cosa diferente. Entonces, yo con mi hija mayor también pasé muchos sinsabores cuando entró a la universidad. Y después las angustias ya no por esto, sino porque tanto William como Mónica trabajaban y estudiaban de noche, entonces el esperarlos uno, el estar en esa ansiedad, Señor, guárdalos, y como dice mi hermana Rosalba, cogías a la oración para que ellos llegaran con bien a la casa.
Entonces creo que es la época que más difícil uno pasa, ¿no? Y pues también porque ellos están adquiriendo nuevas amistades, nuevas experiencias, entonces eso también es bien difícil de manejar, hermano. Pero pues como dice mi hermana, yo bendigo a Dios porque mis hijos hoy son, también todos tres ya son padres, ya entienden muchas cosas de las que uno decía, pero y entonces hoy ya entienden, porque mi hija mayor pues la está pasando, aunque no es la misma forma, porque yo le decía a mi hija, qué bendición ahora soltar el celular, porque ahora ya saben dónde están, con quién andan, mandan fotos, todo eso. En el tiempo de uno ni celular ni nada, le tocaba a uno a pura imaginación y a esperar hasta que llegaran. Entonces, ese celular en ese lado es una bendición, hermanos, porque los papás ahora saben, controlan un poco mejor y saben mucho más de sus hijos. Entonces, pero también llegan a entender muchas cosas cuando ya llegan a ser padres. Gracias, hermana Clara. Entonces vemos que de acuerdo a la edad de la etapa tenemos ciertos desafíos, ¿no? Mi hermana Arlet, que tiene los niños chiquis, ¿qué desafíos has tenido con ellos? Yo pensé que me iba a preguntar lo mismo que las hermanas que no han pasado por la universidad. Estamos empezando. Pues retos, ay hermana, muchos, sobre todo con ellos con esta mamá. Pues porque yo, o sea, creo que el ser mamá nos hace, el Señor hace un trabajo en nuestras vidas, ¿no? Está formando nuestro carácter, nuestro temperamento, está moldeándonos a esas personas que Él quiere que seamos, ¿no? Llenas de amor, de misericordia, de paz, de tranquilidad. Y pues nos hace falta. Entonces hay retos. Los niños, como todos hemos sido niños, ¿no? Entonces somos inquietos, preguntones, desobedientes, porque así nacemos, ¿no? Muchos aspectos al respecto de eso. Pero entonces yo creo que lo más importante es que estemos tomados de la mano de Dios. Amén. Ese es nuestra, no sé, como el brazo más fuerte del que nos podemos agarrar, porque no quiere decir que no vayamos a cometer errores, pues como les estoy diciendo, todo el tiempo, a toda hora. Me estreso, me tensiono y actúo así, en la forma que pues no debería ser, ¿sí? Como más. Pero entonces, pues el Señor nos ayuda para ir corrigiendo ahí, cambiando y ir aprendiendo junto con ellos lo que pues es necesario. Tenemos muchos retos, aprender muchas cosas, pero vamos caminando. ¿Sí? ¿No? Así es, ajá, así es. Entonces quería que hiciéramos como un paralelo de lo que la sociedad piensa de la maternidad, de los hijos, y lo que Dios ve, y lo que Dios nos expresa en su palabra. Entonces lo que habíamos hablado, la sociedad cree que los hijos son una carga, primero que todo, ¿no? Para las mujeres y los hombres de hoy en día es un obstáculo para cumplir las metas, para el proyecto de vida que quieren, ¿no? Entonces, ya un hijo, como les decía la canción, ya no es un regalo, un privilegio, sino que se convierte en un proyecto que yo veré cuándo lo llevo a cabo o no, ¿sí? Cuándo es el momento o no, cuándo me conviene o no, eso se piensa hoy en día, ¿no? Y si llegan esos hijos, pues no se le invierte el tiempo necesario. También hoy en día los hijos se convirtieron en una decisión personal, entonces yo veré si los tengo o no. Y vemos que ese pensamiento pues ha propiciado hasta el aborto, ¿no? Porque vemos que si no es el momento, entonces se deshacen de el bebé fácilmente, ¿no?
Entonces todo esto propicia eso, ¿no? El mismo pensamiento que nosotros tenemos, ¿no? La misma perspectiva de nosotros. Y Dios, pues nos lo dice en su palabra, es un privilegio, los hijos son una bendición, son un propósito de Dios para nosotras. Es el amor de Dios, ¿no? Vemos que los hijos son ese amor de Dios. La palabra de Dios también dice que son herencia, ¿cierto? Y cuando llegue ese momento de que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, ahí están los hijos. El Señor también lo vio como una parte esencial para la vida, ¿no? Vemos en estas mujeres que de la palabra de Dios que eran estériles, que no sentían un propósito, ¿no? O sea, como que no había para dónde ir porque no eran madres. Entonces el Señor lo dio como una parte esencial para nuestras vidas y es una oportunidad para reflejar el amor de Dios a otros. Amén. Jesús lo expresó. Busquemos Mateo 19:14 y vemos Jesús cómo expresó esta parte de la bendición que son los niños, que son los hijos. ¿Quién lo tiene? Yo, hermana. Siga, hermana. por favor. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Entonces aquí vemos la importancia que le dio el Señor Jesús a los niños. Sí, y esto pues nos lleva a nosotras, si somos madres o si no lo somos, a que le demos la importancia a los niños. Sí, decía el libro que cuando amamos a los niños, reflejamos el corazón de nuestro Padre. Sí, aún sin ser nuestros hijos. Los niños de la iglesia, los niños, los vecinos, los niños que nos encontremos por el camino. Porque dice que hizo el Señor con sus hijos, es fiel y no nos falla, ¿cierto? Entonces, cuando podemos mostrar y reflejar ese amor por los niños que nos rodean, estamos reflejando el amor del Padre. ¿Sí? La visión del pensamiento de Dios lo ve también como una recompensa. ¿Sí lo creemos, madres? ¿Sí creemos que Dios nos dio esa recompensa? Y pensemos en algo que a mí me impactó lo que dijo en el libro, y es cierto. Digamos que en la parte de nosotras como mujeres o como padres, esposo y esposa, decidimos cuántos hijos vamos a tener, ¿no? 1, máximo 2. Y paremos de contar ahí, porque la situación no está para más, ¿cierto? Entonces nosotros decidimos parar hasta ahí. Pero cuando el Señor nos derrama bendiciones, cuando nos manda dinero, cuando nos manda viajes, cuando nos manda muchas cosas, nosotros decimos, no, Señor, para allá, que no puedo con esa bendición. No, pero con esta bendición que son los hijos, sí, decimos eso. Entonces esta parte es impactante, ¿no? Y decía esta mujer, con una gran familia y seguía teniendo hijos. Sí, entonces, eso sí no le decimos a Dios cuando nos da demasiadas bendiciones económicas, demasiadas bendiciones en salud. No le decimos para allá, Señor. Pero cuando ya tenemos 2 hijos, 3 hijos, ya le decimos, Señor, yo no quiero más. Y hasta ahí lo paramos. Y me toca a mí porque nosotros hicimos algo, pues, parecido, ¿no? Entonces me toca mucho esta parte por eso. Permítame un segundo, hermanos, por favor. Entonces esta parte del libro me toca mucho porque esas bendiciones sí no la queremos. Entonces, muchas veces con ustedes como abuelas o como madres de sus hijas, ¿ustedes qué le han dicho cuando ya tienen 2? ¿Qué le han dicho a sus hijas? No más, ya no tengan más, que la situación no está para eso.
¿sí? Y la sociedad que dice, yo no tengo ni siquiera uno porque esto está muy terrible. Esto está terrible, ya no está ni siquiera para un hijo, ¿cierto? Y vemos que nos estamos equivocados en esos pensamientos que son nuestros, porque no son los pensamientos de Dios, ¿cierto? Porque si herencia son los hijos, si bendición son los hijos, ¿por qué no recibimos los que el Señor nos quiera dar? ¿Cierto? Porque nosotros tenemos una mirada limitada. A cambio, Dios no. Dios sí sabe que los hijos son una bendición, pero nosotros aún no lo habíamos entendido, ¿sí? No lo habíamos comprendido. Y uno veía muy limitadamente, por lo menos yo, a mí me llegaron 3 en 11 meses. Entonces para mí fue terrible y yo decía, yo no puedo más. Señor, por favor, llévate uno. Y Dios se llevó una de mis hijas, porque, y después, a lo largo del tiempo, yo me di cuenta y yo me arrepentí, le decía, perdóname, Señor. Yo miré mis limitaciones porque me hicieron cesárea y yo no podía, eso era terrible, para mí era espantoso. Entonces, claro, y después ahorita me doy cuenta cuán errónea estaba esa decisión, cuán terrible y cuánto me costó lágrimas porque yo deseaba mis 3 hijos, ya los quería, cuando ya se me sanó mi estómago, y sí, entonces yo dije, ay, perdóname, yo no pensé que esto, pues, tú me fueras a ayudar, porque yo sí creía que Dios me estaba ayudando. Pero lógicamente en ese entonces yo era muy sardina y no entendía muchas cosas. Pero ahorita me doy cuenta que fue lo peor que pude haber hecho, porque pues tuviera mis 3 hijos, sería mucho más bendecida de lo que soy ahora. Amén. Pero gracias a Dios tenemos esa gracia, ¿no? Pues Y sí, hoy gracias. podemos entender esa parte, ¿para qué? Para enseñarle a otros Sí. que están llegando, porque por ejemplo el sábado vino Caris con su bebé, ¿cierto? Y entonces ya podemos enseñarle a Caris que ame a su bebé, que sí, ya podemos enseñarle. Entonces qué bonito que podemos ver la gracia del Señor en todo esto, ¿no? A pesar de nuestros errores, Sí. de nuestras fallas. Hermana Virginia, ¿está por ahí? Amén, sí, señora. Bueno, mi hermana, bienvenida. Para preguntarle, ¿cómo podemos como mujeres cristianas reflejar el amor por la maternidad y por los niños, aunque no seamos madres? ¿Cómo podríamos hacer? Primeramente amarlos muchísimo y creer que son nuestros, que son también de nosotros. Cualquier niño que sea, amarlo. Y a pesar de su necedad, a pesar de todo, porque como niños son necios y todo, a pesar de eso, muchas veces, por mí nos equivocamos, lo rechazamos, hacemos esas cosas y no debíamos de hacerlas, sino al contrario, atraerlos más hacia nosotras. Amén. A todos Entonces, los niños que vean, todos los niños que Ajá. nos rodean. Amén, así es. Porque entonces uno ve en la iglesia a un niño que grita y que revolotea por todo lado y no, ay, uy, ese niño, ay, Dios mío, terrible. Y nosotras, ¿qué hacemos en vez de acogerlo, de hablarle? Lo hacemos sentir mal, ¿no? Lo rechazamos. Claro. Entonces, pues que el Señor nos ayude porque nosotras pues tenemos esa labor de reflejar ese amor con todos los niños que tenemos a nuestro alrededor. Listo, y mi hermana Marina Arteaga. Dígame, hermanita, la misma pregunta que le hizo a la Señora. hermana. Sí, señora. Hermana, yo creo que para todo, para cualquier situación, circunstancia, prima es el amor, hermana. Porque donde no hay amor, lo dice la palabra, no hay nada. Y donde no hay amor, las cosas se nos hacen terribles, se nos hacen, mejor dicho, que uno ya no puede con esta o aquella situación.
pero entonces, y sobre todo con los niños, a los niños, hay niños que hay que saberlos entender, porque hay niños, digamos, hablemos de la iglesia, no sabemos la situación de su casa, con su papá, con su mamá, por ejemplo, el caso de Sebastián y Isabela, son niños que son muy poco atendidos por parte de su mamá. Entonces ahí la que los cuida, está pendiente de ellos es la abuela. Entonces ahí no hay protección ni hay atención de parte de la mamá ni del papá. O sea, esos niños están ahí, como se dice, van a la iglesia es por la abuela. Entonces ahí falta amor, ahí falta ocuparse más de esos niños. Entonces, si no hay amor, pues no se quieren hacer las cosas, no se siente bien uno con los niños, se siente incómodo y a la vez incomoda a los niños. Los niños, uno los puede hacer sentir mal, los puede hacer hasta llorar con una mirada que uno les haga, con un desaire que uno les haga. Los niños se sienten harto con esto. Entonces, como le decía hermanita, aquí prima el amor para con los niños. Y si el Señor, imagínese, tuvo tanto amor para con los niños y dice, dejad que los niños vengan a mí, y nosotros rechazándolos, de pronto hasta poniéndoles la mano, no, aquí no, quieto, no. Entonces uno está atajando a los niños, les está impidiendo a veces jugar, les está impidiendo cosas. Entonces los niños se sienten rechazados, sienten que fulana, sultana no los quiere. Y los niños saben quién los quiere y quién no los quiere. Entonces, uno debe manifestarles no solo de pronto decir, ay, yo quiero tanto a fulano de tal, pero si nunca se lo expresa. Y como nos dice aquí la lectura, hermanita, que el amor no solamente son palabras, sino actitud. La actitud que tengamos con el niño, una caricia, acariciarle de pronto la cabecita, elogiarle las cosas bonitas que hace, pero si no hay nunca un elogio, solo regaños, crítica, entonces el niño se va a sentir mal y rechazado. Entonces, hermana, yo digo que así como le damos amor a nuestros hijos, aunque hay padres que no quieren a los hijos, por ejemplo, mi mamá no me quiso, yo puedo decir que mi mamá no me quiso, ella todo era malo, todo era feo, todo era horrible, todo era malo. Entonces, de parte de los padres debe haber amor y así no sean nuestros hijos, por ejemplo, cuando nos traen niños a cuidar, ¿qué tal unos tratarlos mal, hermano? Por ejemplo, hoy trajeron una nena aquí a la casa para cuidarla. Entonces tocó ir por ella al colegio, se trajo, se le brindó el almuercito, ha estado bien, se le ha dado cariño, se le ha dado atención y aún la niña está acá y hasta que la mamita venga. Entonces, así como uno trata a sus hijitos, debe tratar el niño ajeno porque con más veras uno no debe meterse con los niños ajenos. Entonces, con más veras debe tener buen trato ese niño que nos han encargado, hermano. Yo, por ejemplo, soy una de esas. Yo soy, a mí me duelen los niños, lo que les pasa a los niños. Entonces, cuando pasa esto, pues hay que brindarles mucho amor, sean de nosotros o no sean de nosotros. Los niños ajenos son los que con más amor te deben tratar, hermano. Pues ese es mi pensamiento, hermanita. Mucho amor para los niños. Amén, así es, hermana. En una parte de que tuviéramos como ese afecto con los niños de la iglesia, habla de que que mostremos que ellos son importantes, ¿no? Sí. Que los busquemos, que les preguntemos cómo están. Eso, sí, Sí, porque hermano. muchas veces en nuestra iglesia pasa que los niños corren por ahí, sí, uno como que no se detiene a saludarlos, ¿cómo estás? Sí, como que ellos sientan que estamos atentos a ellos.
Sí, entonces los niños como que pasan y uno ni se entera uno si gritan o si están haciendo bullicio por ahí. Entonces también esa parte es importante que nosotras cultivemos eso en nuestras iglesias, ¿no? Sabemos que ellos son el futuro Iglesia. y vemos los ataques que hay de la sociedad son a los niños. Porque realmente nosotros ya estamos formados, ya es muy difícil que como que nos desvíen, ¿cierto? Pero los niños son frágiles. A ellos son los que debemos cuidar más. Que si cuidamos a un niño va a ser un joven que quiera ir a la iglesia, va a ser un joven que quiera involucrarse en los asuntos de la iglesia, ¿cierto? Amén. Porque no sé, muchas veces los jóvenes de la iglesia también han crecido y uno ni se dio cuenta cuando se crecieron. Mm. Sí, no sabemos ni en qué curso están, no sabemos qué les gusta, no sabemos muchas cosas de estos jóvenes. Sí, entonces como que van por inercia a la iglesia. Entonces, qué importante es esto también, que nosotras cultivemos esto en nuestras iglesias, ¿no? Y que a los nuevos pues podamos también que ellos vean cómo nos interesamos por los niños en nuestra iglesia. Vamos a ver unas cualidades que Pablo describe. Y quiero que veamos 1 de Tesalonicenses 2, 7 al 8. Vemos que en esa expresión de afecto, Pablo aquí mostró su afecto, aunque él no tuvo hijos naturales, ¿cierto? Pero él tuvo muchos hijos espirituales. Entonces, en este versículo vemos cómo Pablo expresa esos sentimientos de amor y los expresa como una madre y como un padre por sus hijos. ¿Eso quién lo tiene? Tesalonicenses, ¿qué dijo, hermanita? Tesalonicenses 2, 7 y 8. ¿Sí? Dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino que también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Hacernos. Entonces vemos aquí cómo Pablo compara ese amor, ¿cierto? Ese amor de madre hacia sus hijos. En esta versión dice: aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Este es el amor que Pablo manifestaba. Entonces él también nos instruye y nos pide que ejercitemos ciertas cualidades, ejercitemos nuestro corazón, cultivemos y enseñemos a las madres a amar a sus hijos. Entonces, aquí nos instruye a tener un corazón, primero tierno. Como madres tengamos un corazón tierno. Como madres, bien sean naturales o bien sean espirituales. Nos insta a tener un corazón cuidadoso. Nos insta a tener un corazón afectivo. A tener un corazón generoso. A tener un corazón abnegado, porque eso sí que tenemos que tener las madres, ¿no? Un corazón abnegado. Y un corazón que necesita demostrarle, tanto con palabras como con acciones, que los amamos. A esos niños, a esos hijos. Amén, hermanas. Amén. Dice también en esta parte del afecto que, por ejemplo, las madres que ya sus hijos no están en casa, no se olviden de expresarles el amor a esos hijos. Sí, porque el tiempo nosotros es corto, ¿no?
Las oportunidades que tenemos que aprovecharlas. Por eso les decía que con esta, tal vez con esta canción, llamen a sus hijos, escríbanles un mensaje de amor, si están lejos o si están cerca también, que aprovechemos y sigamos cultivando ese amor. Por ejemplo, la hermana Mari y la hermana Suri, que tienen sus hijos adolescentes, perdón, o jóvenes, ellos ya no les gusta que uno los bese, ¿cierto? Pues mi hijo de 10 años ya casi no le gusta. No, ¡Ay, pues, mami! se limpia Y la tiene carita. 10 años. Sí, entonces, pero dice Nancy algo muy cierto, que aprovechemos esos momentos hacia ellos, no les guste, así nos corran la cara, pero van a recordar algún día eso, ¿cierto? Y eso les va a enseñar a cómo tratar ellos también a sus hijos. También decía la parte de que nuestros hijos sean una prioridad, ¿sí? Que muchas veces como cristianas nos cegamos en, tal vez, en ocuparnos en muchas cosas, en la iglesia, en el evangelio, que tal vez no nos damos cuenta de que mejor dicho, la mayor labor está en nuestra casa con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces nos llenamos de tantas ocupaciones que no nos damos cuenta que nuestros hijos pues nos necesitan, ¿no? Que debemos estar pendientes de sus almas. Y eso debemos enseñarles a las mamás, a las que llegan nuevas, ¿sí? De que tenemos que estar vigilantes de sus almas, de cómo están espiritualmente, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos necesitan muchas cosas materiales. Hoy en día se trabaja en el hogar padre y madre por lo mismo, ¿no? Porque los hijos tienen muchas necesidades. Entonces, para darles un buen colegio, para darles buena ropa, para tenerlos en escuelas deportivas. Hoy en día, pues, nosotras como madres los metemos a de todo, a música, a escuelas, bueno, a lo que haya también para mantenerlos ocupados, para generar compromisos en ellos, para generar disciplina, ¿sí? Pero en esta parte la prioridad son sus almas, ¿sí? Es lo que es cuidar su corazón de tantas cosas que vemos, ¿no? Yo no sé si ustedes han escuchado la película Sonido de Libertad, que está en boom ahorita, y esa película me hace recordar mucho esto, el amor hacia nuestros hijos y hacia otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la película trata de, si ustedes se dan cuenta, todos los días se desaparecen niños, todos los días se desaparecen y desaparecen niños, y uno, ¿pero qué está pasando? Y resulta que ahí hoy en día es más negocio la trata de personas que la misma droga, ¿sí? Entonces decían que un niño lo pueden vender 15 veces en el día, en cambio la droga de pronto 1 o 2 veces al día. Entonces ahí, ¿qué tenemos que estar nosotras? Vigilantes hacia nuestros hijos, hacia los hijos de los demás. Si yo voy en la calle y veo un niño solo, pues interesarme por ese niño con quién está, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la ruta yo les hablaba mucho porque los niños son hermosos, pero son, ay, Dios mío, son terribles, o sea, ellos son tanta pilera que tienen, que son terribles lo que hablan, todo. Y esos momentos de los que uno debe aprovechar para hablarles. Entonces, esos momentos en que tengamos esa oportunidad de compartir con niños, hablarles de Dios. Porque estos niños, por ejemplo, la ruta, ellos ni idea quién es Dios. O sea, de pronto lo han escuchado, pero ellos no saben quién es Jesús. Ellos piensan que Dios es un Dios castigador. Porque empezaban a decirle, no diga algo porque Dios lo va a castigar. Le decía a los otros. Sí, entonces ellos tienen un pensamiento equivocado de Dios. Y ahí estamos nosotras para hacer esa labor, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude a que todas esas oportunidades que tenemos con los niños, bien sean de la iglesia, bien sean nuestros hijos, o bien sean aquí en los conjuntos, en el parque, los vecinos, pues aprovechemos ese momento para
hablarles del Señor y hablarles de ese amor, porque ellos son muy receptivos, ¿no? Ellos a mí en el carro me pedían música de Karol G, de Bad Bunny, ay, pon esta música, y yo, no, yo en mi carro solo pongo música cristiana. Ah, ¿y eso qué es? No, pues que habla de Dios. Entonces ellos tan receptivos que se ponían a escuchar la música. Me decían, pero esa canción no habla de Dios. Entonces, ¿sí ven cómo son de perceptivos los niños? Entonces yo Claro. tenía que explicarles, ¿no? Y entraba yo a explicarles. Pero ¿cómo perciben las cosas tan fácilmente? Entonces que aprovechemos esa percepción de los niños para hablarles de Dios. Y también decía la otra parte, algo cual que parecía contradictorio, dice que es como una paradoja, pero no pongas a tus hijos en primer lugar. Entonces, pues, de pronto hay personas que se confunden con esta parte, ¿no? Y paradoja es algo que va en contra de la lógica. Entonces, en una parte nos están diciendo que haz de tus hijos tu prioridad, ¿cierto? Que dice el título. Y el otro dice, pero no pongas a tus hijos en primer lugar. Entonces, que podamos entender esa parte de que no es que los pongamos en primer lugar, pero sí tienen el lugar importante en nuestras vidas para cuidar sus corazones, pero que el primer lugar pues siempre va a ser el Señor. Amén. ¿Sí? Que podamos levantarnos y dejar en las manos de Dios ese día, porque sabemos que los niños nos irritan, o sea, sabemos que ellos son desobedientes, que gritan, que corren, que si están en clase, bueno, en nuestro caso, o en mi caso, que los tengo en casa, yo no sé si a Arle de Azuri le pasa algo parecido, pero se distraen. Entonces ya cuando lo miro está jugando con la perra y yo, ¡ay, Dios mío! No, ya no le pido que me dé paciencia porque no, se pone a jugar más. Entonces le pido al Señor. Entonces tenemos que entender que lo primero y el primer lugar, pues es el Señor, porque es el que nos ayuda a tener esa paciencia. Él es el que nos ayuda, como decía la hermana Soria, a amarlos cuando son insoportables, ¿sí? Poder disfrutarlos aún en estas épocas de niñez que ellos a veces son, sí, son voluntariosos, son terribles, hablan cosas, responden mal. Entonces, que el Señor nos dé esa gracia para poder amarlos a pesar de eso, ¿no? Y cuando no son nuestros hijos, pues más, porque pues uno a los hijos de uno, pues uno, a pesar de que son terribles, pues uno los ama, ¿no? Pero los de los otros, cuando son terribles, ahí necesitamos más, ¿cierto? Más gracia del Señor para amarlos. Entonces, mis hermanas, no es fácil, ¿cierto? No es una encomienda fácil, la maternidad, los niños, ¿sí? Pero tenemos un Dios, como ustedes lo dijeron en sus retos, tenemos un Dios que nos provee de su gracia, ¿cierto? Nos provee su amor, nos provee su paciencia, nos provee lo que necesitamos para poder amarlos, para poder, pronto no sé si entenderlos, pero sí aceptarlos, aceptar la visión que tiene el Señor sobre nuestros hijos, ¿sí? Porque a veces cuando son muy terribles en la iglesia dicen, uy, no, este niño, ¿quién sabe qué ir a hacer? ¿Cierto? Uy, no, ¿qué iban a hacer de ese niño porque es terrible? Pero Dios tiene una palabra que dice que es bendición, que es herencia, que es un regalo. Entonces, quedémonos con lo que dice el Señor en su palabra y no con lo que nosotros pensamos, con la perspectiva de nosotros, porque ahí es donde vamos en contra de lo que el Señor nos enseña, ¿cierto? En contra del amor que Él mismo ha tenido por nosotros, sabiendo que somos así, ¿no? Rebeldes, gritones, tal vez. ¿Cómo el Señor nos verá? ¿Sí? Y aquí dice en su palabra cómo nos ve como sus hijos. Entonces, que el Señor nos ayude en estos retos que tenemos todas en la etapa en la que estamos, a nuestro alrededor, en nuestra iglesia, que también es esa familia que nosotros tenemos que ayudar a cultivar el corazón de estos niños. Amén, mis hermanas. Amén. Que el Señor nos ayude
a ver ese hermoso privilegio que tenemos. Vamos a orar, mis hermanas, cordialmente invitadas para el martes, ya terminando nuestro capítulo 13, para que pues sigamos edificándonos, ánimo, ya nos queda poco, y que el Señor nos ayude a seguir aprendiendo, para enseñarle a otras de ese Amén. amor del Señor. Amén. Amén. Entonces voy a pedirle a mi hermana Arlet que por favor nos ayude a cerrar con una oración para que el Señor nos dirija, nos siga dando de su gracia para seguir con esa labor que nos ha encomendado. Bueno, gracias. Vamos a orar. Padre Santo, Dios maravilloso, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, hoy de estar aquí delante de tu presencia. Gracias por lo que hemos estado aprendiendo. Gracias por ayudarnos a comprender el valor que tiene la maternidad y que tienen cada uno de nuestros hijos, Padre. Gracias, Señor, por nuestras hermanas que ya han pasado, Señor, por los diferentes tiempos de la crianza, Señor, y no están ahora con sus hijos, pero que pueden, Señor, ser utilizadas como maestras del bien para enseñar a nosotras, las mujeres más jóvenes, Señor, quienes vamos a ir detrás, Señor, muchas veces bien fortalecidas, animadas, con ánimo, y otras veces no tanto, Señor. Bendice, Señor, esta labor de enseñarnos unas a otras, Señor, y de en comunión, en unidad, venir a ti y buscar tu rostro, Señor, para ser guiadas en esta labor, Padre. Mira ahora las chicas más jóvenes, Señor, que de pronto no han formado tal vez ni un hogar. Oramos por ellas, oramos porque ellas se casen, la forma que tú anhelas. Oramos porque ellas tengan a sus hijos en la juventud, que los amen como tu palabra lo dice, como una bendición. Yo oro, Señor, porque aprendamos a ver con tus ojos, Señor, que nuestra visión, esto, Señor, cambie para que así logremos enseñarles a las más jóvenes de la manera que tú ves a los hijos y la maternidad, Padre, el tener hijos en un hogar. Sí, Señor. Hoy te bendecimos, te agradecemos por la vida de nuestra hermana Marixe, Señor, por este compartir, Señor, que hemos tenido. Y gracias por todas y cada una de mis hermanas. Bendícelas, bendice a las que no se han podido conectar, Señor. Y ya nos falta muy poco para terminar este tiempo de estudio de este libro de Adornadas. Lo ponemos en tus manos, Señor, estas clases cortas que ya quedan, Señor. Guíanos hasta el final y permítenos deleitarnos, Señor, en este término, Señor, de este tiempo en el que hemos estado aprendiendo de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanas, bendiciones. No olviden expresarles ese afecto a sus hijos, sus seres queridos. Amén. Que Sí, sea amén. un diario vivir, es expresar ese amor. Amén. Gracias. Amén. Yo les bendiga.